Continuamos con la información aquí en un punto de vista, 7:47 minutos. La ONU denunció detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y el clima de miedo en Venezuela. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó ayer su profunda preocupación por el elevado número de detenciones arbitrarias en Venezuela y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan el clima de miedo desde las elecciones presidenciales. Al respecto, vamos a dialogar con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, que ya lo tenemos en contacto. Bruno, ¿cómo estás? Buen día, Carolina te saluda. Buen día, Carolina, para vos y bueno, para todos los oyentes y televidentes de Radio María. Y bueno, vamos a hablar de Venezuela y un poco lo que está pasando en estos días, que hay varias novedades como para, bueno, poner un poco y a noticiar a toda la audiencia. Bueno, existe, como decíamos recién, una denuncia por parte de la ONU. Sí, bien, como bien lo señalaste, Naciones Unidas en los últimos 2 barra 3 días, por un lado el alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Turks, ha señalado lo que vos dijiste, o sea, hay una preocupación muy elevada, ya lo había sostenido anteriormente la expresidenta de Chile, Bachelet, cuando hizo el informe, como también como alta comisionada para el tema de refugiados y demás. Sí, bueno, en este caso ya directamente no solamente puntualizando el tema de lo que fue el resultado electoral, sino ya el elevadísimo número de detenciones ilegales que se han dado desde el resultado del comicio hasta hoy. ¿Sí? Esto tiene que ver con la aplicación de la ley antiterrorista por parte de Venezuela, ¿sí? Que ha detenido incluso a varios periodistas, sí, pero también líderes políticos de la oposición y demás. Bueno, en algunos casos hasta hoy, gracias a las redes sociales, se han transmitido, en el caso de uno de los diputados, en directo, sí, la aprehensión, lo hemos visto prácticamente sin tapujos, como se dice. Sí. Bueno, entonces don Walter Turks ha dicho, bueno, evidentemente nos tenemos que hacer un poco eco de esto y bueno, en su carácter de alto comisionado, comentar esta situación. Y lo mismo ha dicho Naciones Unidas, que ha sacado un comunicado de la Secretaría General hablando de que no se respetaron las reglas de transparencia e integridad en los comicios presidenciales en Venezuela y que además no tiene precedentes esto en la historia, digamos, institucional venezolana, lo cual pone acento un poco más todavía, ya que es una autoridad superior todavía a la Secretaría General de Naciones Unidas, en lo que pasó en el conflicto. ¿Y ahora qué se viene, Bruno? Porque realmente la incertidumbre en Venezuela es muy grande. Como decíamos recién, las detenciones, si no me equivoco, 2.400 detenciones. ¿Hay un horizonte de qué va a pasar? Bueno, acá hay que hablar de tres frentes así rapidito para hablarlo, para comentarlo. Sobre todo en los países que están porque bueno, en definitiva a quien más le preocupa esto es a los países que están aquí en el Cono Sur Claro. y también en la parte superior de América, ¿sí? Entonces lo podemos dividir en tres así para que todos lo podamos entender. Por un lado, los países que están como mediadores, ¿sí? Que concretamente es Brasil a través de su presidente Lula, Colombia y México, que justamente o se abstuvieron o no estuvieron presentes en la resolución que en la OEA pretendía condenar lo que había ocurrido en Venezuela. ¿Sí? Entonces asumieron una posición un poco de mediadores. Aquí el asesor que tiene Lula en materia de política exterior, que es Celso Amorín, que en su momento fue también integrante de la Cancillería y demás, dice, bueno, hay que votar de vuelta. Bueno, evidentemente le pifió. Vamos a hablar en criollo para que se Sí. entienda. Porque si se vota de vuelta, seguramente va a ser, como ya lo dijo Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, que lo propuso expresamente, que ningún extranjero, pero lo repito claramente, ningún extranjero tiene que estar presente como controlador de las elecciones, de las próximas comicios que se puedan dar en Venezuela. Así que Claro. bueno, listo, ya está. El último que apague la luz y sería legitimar esto. Y además eso le trae un grave problema a Lula desde lo político porque perdería ese impulso que como líder regional está teniendo, Ujú. porque lo tiene, su economía en Brasil está más o menos bien, está mejorando,
y de esa forma se compraría un problema, que es lo que dijimos hace unas semanas. No sabe cómo sacarse el peso de encima, ¿sí? El lastre de encima, él como líder así ideológico del socialismo del siglo XXI. Después tenemos a Estados Unidos y bueno, y después tenemos a otros países que también podemos hablar. Con respecto a Estados Unidos, se habla de que hay algunos generales que quieren resolver por el tema de que salga Maduro con una amnistía. ¿Cómo es ese tema? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Bueno, acá juegan a la escondida, como diríamos en el barrio. La realidad es que digamos, vicevocero del gobierno actual, ¿sí? de Biden, señaló que no, bajo ningún concepto Biden había, o la administración Biden había propuesto esto de otorgar una amnistía, porque hay que recordar que Maduro tiene causas por narcotráfico, Claro. etcétera, en Estados Unidos, que si pisa Estados Unidos automáticamente tiene pedido de detención, ¿sí? Ujú. Entonces, la idea, y el tema de los bienes y demás, bueno, todo el tema de ahí su capital económico, digamos, gran parte está en Estados Unidos y todavía no ha sido embargado y demás. Entonces, por un lado dicen que no. Por el otro lado, Estados Unidos acompaña este proceso de Brasil, Colombia y demás, que tratan de acercar a ver cómo hacemos para que en enero asuma quien realmente ganó en las elecciones, Sí. y lo ha señalado en esto claramente, o sea, digamos, está impulsando una resolución en la OEA que se va a empezar a trabajar en el día de hoy, y que la idea es que tal vez el viernes o el lunes de la semana que viene, sí, obviamente, en esta diplomacia subterránea, Brasil, México y Colombia le dan una mano, por ahí se puede sacar una resolución que ya está en los diarios norteamericanos en el día de hoy, ¿sí? Ya la ha publicado la administración Biden, con el objetivo de otorgar una salida, ¿sí? Pero que, bueno, que respete los resultados del comicio electoral, ¿sí? O sea, Ujú. como no se publicaron, primero intima otra vez al tema de las actas, y bueno, y si no, dar por cierto, digamos, que el resultado fue el que la administración Carter un poco, y los 4 expertos que elevaron un informe sobre esto, han señalado como las groseras irregularidades, y que en principio sería un triunfo del líder opositor. Claro. Realmente, bueno, a pesar de eso, lo que decimos, ¿no? No solamente los 2.400 detenidos, sino 25 muertos y 192 heridos en esta situación, que todavía genera incertidumbre, ¿no? Teniendo en cuenta que también aquí en Argentina hay muchos venezolanos también viviendo, ¿no? Sí, bueno, justamente das en la tecla con este tema. La realidad es que en los últimos 10 años, más o menos 7.200.000 venezolanos abandonaron Venezuela. O sea, estamos hablando de prácticamente la misma cantidad de refugiados que hay en la guerra de Ucrania, ¿sí? O sea, el Claro. Santo Padre por eso ponía acento en esta situación, ¿sí? En estas migraciones forzadas, ¿sí? Un Ujú. tema que hay que tener siempre presente, porque no es que se van en búsqueda de un nuevo mundo como nosotros conocemos de nuestros padres y nuestros abuelos, ¿sí? Acá está forzada la situación por persecuciones, como bien dijiste vos, de carácter político, digamos, y el avasallamiento de los derechos fundamentales. Así que eso lo debe tener presente la comunidad internacional a la hora de tratar también de resolver esto. Y tal vez quien más lo tiene presente, una última postilla, es justamente Colombia, ¿sí? Ujú. Que tiene más de 2 millones de Claro. venezolanos en su territorio, y que por eso Petro y demás, más allá de las afinidades ideológicas, vamos a ver cómo mueve el caballo o el alfil, en qué dirección en estos próximos días. Me parece que allí puede estar la situación, digamos, la búsqueda de la solución con un país que está prácticamente en este caso, al lado de Venezuela, buscando la solución a toda esta gente que realmente la ha reubicado, pero bueno, con todo el dolor y las dificultades que para un país puede traer la recepción de estos millones de Claro. refugiados, ¿no? Bruno, bueno, te agradecemos por esta comunicación y también, como siempre, explicarnos un poquito de lo que está sucediendo y en este caso de lo que está pasando y sigue sucediendo en Venezuela. Así que muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos, Carolina. Esperemos que en los próximos días podamos tener
mejores noticias que la que estamos teniendo, no solamente de Venezuela, sino también de los otros dos puntos álgidos que en este momento se dan en el mundo, como es Ucrania y el Medio Oriente, sí, donde paralelamente tampoco se está avanzando mucho en los procesos negociadores, así que es un desafío para la comunidad internacional. Hay que ponerse los pantalones largos y evitar tanto sufrimiento, sí, como bien lo dice el Santo Padre. La verdad que sí. Bruno, que tengas un lindo miércoles, te agradecemos. Gracias a ustedes, un abrazo grande a Un todos. abrazo. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, dialogando sobre esta declaración de la ONU sobre detenciones arbitrarias en Venezuela. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, mañana a las 7:30. Quédese aquí en Radio María. Ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con un punto de vista.